Muy buenos días para los que recién se conectan a la sintonía de Exitosa. Son las 17 de la mañana. Soy Nicolás Lúcar. Estamos, por supuesto, en Radio Exitosa. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. La pregunta del día de hoy para las redes sociales: ¿están ustedes a favor o en contra de la decisión que tomó ayer el juez Richard Concepción Carguancho de ordenar la prisión preventiva por 18 meses para Ollantumala y Nadine Heredia? Queremos saber qué es lo que ustedes, amigos oyentes, piensan sobre este tema que ha generado una enorme controversia el día de ayer. Está con nosotros Santiago Gastañaduy, parte del equipo de defensa de Ollantumala y Nadine Heredia. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ha sido sorprendente en muchos sentidos lo de ayer, ¿no? O sea, primero porque la verdad, de todos lados lo que se esperaba es que no se diera esta decisión de prisión preventiva y sin embargo ocurrió, ¿no? Los incrédulos, o sea, por las razones que fuera, digamos, ¿no? Y por el otro lado resultó sorprendente también que Nadine Heredia y Ollantumala fueran por sus propios medios a ponerse a disposición del juzgado. Mira, a nosotros nos llama poderosamente la atención porque es una resolución, es una decisión que tomó el juez, que no se ajusta a derecho, porque uno de los requisitos que señala el Código Procesal Penal es que exista peligro de fuga. Y acá no ha habido peligro de fuga. ¿Qué mejor prueba de ello? Es que los propios señores Humala Heredia se presentaron de manera voluntaria ante el juez Concepción Carguancho poniéndose a disposición. Entonces yo creo que esto evidencia que no existía ese peligro de fuga, como unos lo evidenciaban, ¿no? Es más, cuando uno escucha o lee la propia resolución del juez, es bastante subjetiva. No se basa, digamos, en razones objetivas que puedan, digamos, llevarlo a la conclusión de que los señores Humala Heredia podían salir del país. Yo te digo esto porque, por ejemplo, toma como fundamento estas escuchas que se realizaron en el caso de este terrorista, el caso Madre Mía, que data más o menos de hace 10 años, en la cual, primero, que no existe una resolución de condena, y segundo, porque cuando se tiene que analizar la conducta procesal que te determina un peligro de fuga, tiene que hacerse dentro de la investigación. Los argumentos que da sobre Ollantumala el juez para tomar la decisión que ha tomado, más allá de considerar que existen elementos de juicio suficientes para el proceso que se está llevando por lavado de activos, y habla de Venezuela, habla de Odebrecht, ¿no es cierto? Lo que él dice son tres cosas. Primero, que no asistió a una diligencia, lo cual prueba una actitud, digamos, displicente hacia las citaciones. En segundo lugar, dice que ha vendido un departamento, lo cual prueba la voluntad de deshacerse de su patrimonio en el caso de que sea sentenciado para el tema de la reparación. Y en tercer lugar dice que su comportamiento en relación a la investigación de Madre Mía, donde ha ocurrido, según el juez, la evidencia o digamos el indicio de compra de testigos, significa que ese comportamiento podría ser, digamos, repetido en este caso, ¿no es cierto? Eso es más o menos el resumen de lo que dice. Vamos un poco a desbaratar los propios argumentos del juez Concepción Carguancho. Primero, en el tema de la compra, el tema del anticipo de legítima a una de sus hijas. Esto se produce antes de que se formalice la investigación preparatoria contra él. Cuando él se lo transfiere a su hija, no tenía ningún tipo de impedimento. Segundo, de que no concurrió de manera voluntaria a la fiscalía. Concurrió, pero llegó tarde. Y llegó tarde por responsabilidad del abogado, porque el abogado le dijo: tienes una citación a las 2:30 cuando estaba programada para las 12. Es más, fue el mismo día donde no se le permitió declarar a la señora Nadine Heredia porque llevó un abogado que era compartido por ambos. Entonces yo creo que acá, yo creo que falta la verdad el fiscal, y el juez también sustenta un hecho inexacto. Y en el tema de Madre Mía, de estas escuchas que son todavía ilegales, no existe ninguna condena sobre ese tema. Entonces el juez ha dicho que las escuchas no son ilegales, que son escuchas que se realizaron al amparo de una orden judicial y por pero tanto no contra son legales. Él, pero no contra él, porque las escuchas era justamente contra la... Ya, pero si aparecen esas escuchas que hay una operación para aceitar testigos, para que cambien su declaración o para que no digan lo que saben, es decir, ¿es un elemento? ¿Por qué no puede ser un elemento con respecto a los antecedentes de la conducta del proceso? Yo no creo que puede ser un elemento a considerar,
por dos motivos. Primero, porque no hay un condena. Segundo, porque esto ocurrió hace más de 10 años y cuando analizas la conducta de las partes, tienes que ver la conducta dentro del proceso o dentro del proceso que, digamos, no exista mucha diferencia de tiempo. Es como si a ti te quisieran condenar por algo que sucedió 15 años y después te dicen, ¿sabes qué? En esta nueva investigación, lo que tú hiciste hace 15 años, lo puedes repetir, digamos, en esta nueva circunstancia. Es como si el pasado te tiene que arrastrar, cosa que en principio negamos y cosa que está desvinculada una cosa con otra. O sea, cuando se analiza el peligro de fuga, cuando se analiza tu conducta procesal, tiene que analizarse justamente dentro de la investigación o dentro del proceso, digamos, cercano, para ver justamente cómo te estás comportando. Y creo que el comportamiento, tanto del expresidente Ollantumala como su señora esposa, es colaborar con la justicia. Ella tuvo que renunciar a su trabajo en la FAO para que no quepa la menor duda, digamos, de toda su disposición para colaborar. Es más, por ejemplo, el juez Concepción Carhuancho de manera subjetiva señala, por ejemplo, que ella fue contratada de favor. ¿Y de dónde concluye eso? Nos preguntamos. Es más, la propia FAO señaló que fue contratada bajo todo un procedimiento riguroso que fue, digamos, llevado a cabo por todo un comité. Entonces, no existen elementos objetivos para que determine el responsable de la FAO era un hombre estrechamente vinculado a Lula, por ejemplo, que dicho sea paso acaba de ser condenado a 9 años y medio de prisión. Ese es otro de los argumentos. O sea, como para que veas cómo es un nivel tan subjetivo que dice, como quiera que el funcionario de la FAO trabajó para el gobierno de Lula, entonces, por ejemplo, concluye un connotado militante del Partido de los Trabajadores. Y de ahí concluye, ¿sabes qué? Que la contratación fue, digamos, de favor, cuando la propia FAO ha dicho que no. Además, que el funcionario de la FAO no lo elige, por si acaso, el gobierno de Brasil, lo elige Naciones Unidas, que están compuestas por más de 140 países en el mundo. Entonces, yo creo que ese es un subjetivismo que no se debe permitir dentro de una resolución judicial donde se está justamente restringiendo un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. O sea, la medida de prisión preventiva hay que mirarla como una situación excepcional, porque lo normal, lo regular es que tú sigas un proceso, una investigación fiscal o judicial en libertad. Solo cuando ya existe una sentencia es que tú debes ir a la cárcel. A ti te acusan, o sea, digamos, a una persona X, la acusan de determinados cargos, se tiene que hacer una investigación que encabece el fiscal tiene que acreditar las pruebas de los cargos que está sosteniendo, esto lo llevas al juez y el juez decide la sentencia, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿por qué se ha generado esta tendencia a dictar prisiones preventivas? O sea, de gente que está en prisiones preventivas a veces hasta 3 años. Y ha habido gente que ha estado hasta más de 3 años en prisión preventiva. Según las estadísticas que nosotros manejamos, más del 50% de las personas que están en cárcel están sin sentencia. Ahora, hay un informe interesante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que data del año 2010, donde se establece que existe esa predisposición de los juzgados, de los jueces penales en el Perú, a dictar justamente detenciones preventivas cuando la regla debería ser la comparecencia. Solo se debe recurrir a esta medida excepcional cuando se dan requisitos taxativos que exige la ley, como por ejemplo que exista evidencia suficiente que te incriminen el delito, una pena más de 4 años. La primera condición, la primera condición es que si se te encuentra culpable de lo que se te acusa vas a ir preso. ¿No es cierto? Eso es la primera condición. Una sentencia. Acá no hay sentencia. Pero digamos, ese es el requisito número 1 que en este caso sí se cumple. Es decir, los cargos que se están formulando sí suponen que irían a la cárcel por más de 4 años. Por lo tanto, ese primer requisito se cumple. Ahora, el segundo, ¿cuál es? Que hay un peligro de fuga, que se puedan ir del país. Que se puedan ir del país o que exista suficiente evidencia de entorpecer la justicia. Ese es lo tercero, ¿no es cierto? No, ese es el segundo. O sea, el segundo incluye la posibilidad de evadir la justicia o de entorpecer e interferir en el proceso de investigación. Eso se llama dentro del peligro procesal. Y el tercero, que exista evidencia de la comisión del delito, es decir, que existan pruebas. Si no concurren los 3 requisitos de manera conjuntiva, el juez no puede decretar una prisión preventiva porque la regla general es que tú sigas una investigación en libertad.
porque aquí hay un principio que es fundamental, que señala que todas las personas somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Quien tiene que demostrar lo contrario es justamente la sentencia condenatoria. Por eso hemos visto muchos casos que recién se les ha llevado a prisión cuando se dicta la sentencia. Acá todavía no hay una sentencia, es más, acá todavía estamos en lo que se llama en la fase preparatoria. Es decir, todavía no hay inicio del proceso penal propiamente dicho. Todavía estamos en una investigación fiscal. El fiscal Juárez Atoche ni siquiera todavía ha presentado una acusación formal ante el Poder Judicial. Por eso nos llama poderosamente la atención. Ayer ha adelantado esta acusación, ¿no es cierto? Después de casi 3 años, ¿no? Bueno, Imagínate, pero ¿no? y uno cuando escuchaba, yo creo que está más o menos clara la argumentación. O sea, en el caso de que porque es importante retroceder y ir al asunto de fondo ahora, ¿no es cierto? Es decir, ¿de qué los están acusando exactamente? Primero, de lo de Chávez. A ver, un poco para aclarar esto a la opinión pública. Acá se nos está denunciando y se nos está investigando por el financiamiento de la campaña tanto del 2006 y 2011. Donde supuestamente existiría, digamos, recursos provenientes del gobierno de Chávez y por parte de la empresa Odebrecht. Entonces, sobre esa base se inicia esta investigación. Acá no hay, por si acaso, denuncias sobre actos de corrupción. Acá no hay una investigación por actos de gobierno del 2011, 2016. No hay nada de eso. Ahora, otro de los planteamientos que también ha sido formulado por la propia defensa es: ¿este financiamiento constituye delito o no? Eso tiene justamente que dilucidarse justamente en el proceso penal, que todavía no se inicia. Estamos todavía en la etapa de investigación, claro, a cargo del Pero lo que ha Ministerio dicho Público. ayer el juez a la hora de leer y sustentar su decisión de prisión preventiva es que hay elementos suficientes para acreditar que sí se recibió dinero de Venezuela, que ha habido testigos que han sido, o sea, que acreditan que esto ocurrió, que además ha tratado de encubrirse el uso de parte de este dinero, metiéndolo en la campaña electoral, poniendo nombres de personas que luego, por más de 1.600.000 soles, creo, declaran que ellos nunca dieron ese dinero que Ilan Heredia declaraba como dinero incorporado a la campaña. Es decir, que se ha tratado de manipular la información entregada a las autoridades electorales. Mira, Nicolás, eso precisamente es el tema de fondo. Y para justamente dilucidarlo y llegar a la verdad, tiene que someterse todo, digamos, al escrutinio, a la investigación, a una investigación en sede judicial, cosa que no ha ocurrido. Por eso el juez, cuando uno lee su sentencia, cuando uno escucha y lee su decisión, no encuentras argumentos, por ejemplo, para decir: acá hay un peligro de fuga, acá hay un peligro de entorpecimiento de la acción de la justicia, de la acción de la investigación. Por eso digo, si no se dan esos 3 requisitos, claro, pero hay un principio pero, por ejemplo, el tema de las agendas, ¿no? Que también que se está discutiendo también en el Poder Judicial. Hay un recurso de casación ante la Corte Suprema. Es decir, son varios los las temas que se agendas están de nadie. O sea, porque discutiendo. acá, además, ha tenido dos tipos de argumentos. Primero, que no eran las agendas y ahora que sí eran, pero que fueron robadas y por lo tanto no pueden ser usadas como prueba. Pero nuevamente, nuestro cuestionamiento, todos esos elementos, esos ya se vieron con anterioridad. Por eso también otro de los argumentos de la defensa es que no hay elementos nuevos para decretar una medida más gravosa como esa, que es la detención preventiva. Por eso nuestro cuestionamiento, por eso consideramos que esta decisión que ha tomado el juez Concepción Carguancho es abusiva, es excesiva, es ilegal y es desproporcionada. Yo creo que se pueden cumplir con todos los objetivos de la investigación, en todo caso con una comparecencia, haciéndola en todo caso más restrictiva. Se podía, por ejemplo, elevar la caución, o por ejemplo se podría establecer que el control biométrico ya no sea 30, sino cada 15 días. O por ejemplo se podría establecer que para poder salir del país necesita autorización judicial, o en todo caso que para salir de Lima también se necesita autorización judicial. Es decir, existían mecanismos, digamos... Ya, pues, pero es evidente que hay un factor psicológico también en la decisión, porque ¿qué pasaba si Ollanta y Nadine salían del país como salió Alejandro Toledo? O sea, simplemente todo el mundo se le iba a la yugular, no solo a Juárez Atoche, sino a Richard Concepción Carguancho. Mira, yo creo que eso es entrar al mundo de las especulaciones. Y yo creo que un juez hace mal cuando basa sus decisiones en especulaciones o en cuestiones subjetivas. Lo objetivo, por ejemplo, y la mejor prueba que existe justamente voluntad de someterse a la investigación es cuando decidida, digamos, la prisión preventiva
los esposos Humala, Heredia, inmediatamente se trasladan a la sede del juzgado a ponerse a disposición. Porque o sea, ustedes tienen montones de enemigos, ¿no es cierto? Y hay gente que dice que en realidad esta salida de las niñas fue una operación para salir, pero que no funcionó porque se hizo público y se armó un escándalo. No, porque mira, es muy difícil. Como no ligó, entonces tampoco. no les quedó otra que... ¿Sabes por qué te digo? Porque la salida de las niñas fue pública, fue a través del primer aeropuerto del país, que fue el Jorge Chávez, donde queda registrado justamente su salida. O sea, era fácil que cualquier persona pueda pedir un movimiento migratorio y determinaba que las niñas habían salido. Acaba de escribir, bueno, hace un rato Óscar López Meneses diciendo que Pedraza, que es abogado también de Ollanta Humala y Nadine Heredia, está coordinando con el INPE para que el expresidente sea trasladado al penal militar que hay acá con Antauro Humala. Mira, eso depende del INPE, y el INPE depende del Ministerio de Justicia, es decir, el gobierno. Al final será el gobierno quien determine. ¿Pero a dónde correspondería? O sea, por ser expresidente tiene prerrogativas, ¿no es cierto? Claro. Yo entiendo que si seguimos el mismo caso del expresidente Fujimori, nosotros entendíamos que de repente iba a ser en el penal del que está en la Dinoes, ¿no? En todo caso, yo creo que eso es un tema. Pero esto es una cosa increíble, ¿no? O sea, Ollanta Humala va a estar preso o con Antauro, su hermano, que prácticamente le pidió que se suicide, o con Alberto Fujimori en la Dinoes. Mira, ¿no? yo creo que al margen donde vayan, lo importante que acá se ha cometido una ilegalidad por parte del juez Concepción Carguancho, porque no se dan todos los elementos para una detención preventiva. Además que es una medida excesiva. Yo creo que hay un derecho fundamental que acá ha sido conculcado, que es el derecho a la libertad individual. Yo creo que solo en situaciones excepcionales debe permitirse la vulneración de este derecho. Ya, pero digamos, nadie no se sabe dónde va tampoco. O sea, en este momento no saben ustedes dónde van a ser trasladados. En realidad, también estamos a la expectativa. Pero como te digo, eso va a depender finalmente del INPE. En todo caso, yo creo que en el caso del expresidente habría que tener consideraciones porque ha sido expresidente del Perú y merece algún trato, no digamos, privilegiado, pero sino que esté acorde con la alta investidura, digamos, y más aún cuando recién están, digamos, en proceso, ¿no? O sea, aquí no hay una sentencia condenatoria, por si acaso. Acá hay simplemente especulaciones y... Claro, pero en el sustento de la decisión, el juez dice que hay elementos suficientes para considerar que hay responsabilidad. Según él. Lo que pasa es que nuevamente... O sea, porque el asunto de fondo, pero es que es lo que debería ocurrir. En realidad, yo no entiendo por qué los procesos tienen que durar como duran en el Perú años. O sea, ¿por qué te tienes que demorar años cuando las evidencias están puestas, ¿no? Mira, o sea, o resuelves a favor o resuelves en contra, pero resuelves entonces. ¿Recibió o no recibió dinero de Chávez? Mira, ¿recibió o no recibió dinero de Odebrecht? ¿No es cierto? ¿A qué se refieren los registros de las agendas? O sea, ¿se usó ese dinero para comprar una vivienda? ¿No es cierto? Claro, pero nuevamente, Nicolás... Ahí están todos los elementos puestos sobre la mesa. Nicolás, y una pregunta más que obviamente no sé cómo van a manejarlo, pero digamos, ninguna empresa constructora brasileña te regala plata para tu campaña gratis, pues. Siempre es a cambio de algo, ¿no? Y no solo la brasileña, todos los empresarios invierten en las campañas, no todos. Los que invierten en las campañas electorales para tener algún tipo de beneficio. Y no fue ese beneficio, para empezar solamente, el trato privilegiado que recibió Odebrecht en el gasoducto del sur. Mira, un poco, digamos, esos son los asuntos reconociendo nuevamente a la propia declaración de Marcelo Odebrecht con la de Barata. Ellos han señalado, que nosotros hemos negado y lo seguimos negando, que la entrega de esta colaboración, primero que se hizo por pedido del PT, que es el Partido de los Trabajadores del presidente Lula, segundo que no estuvo condicionado al otorgamiento de ninguna obra pública. Entonces, vemos cómo también justicia... O sea, ¿ustedes aceptan que sí existió? No, nosotros siempre hemos dicho, lo que pasa es que rescatamos esa frase. Ya, pero para empezar, ¿quién le pagó a Fabre, pues? Por eso te digo. Fabre trabajó en la campaña, ¿quién le pagó? Claro, Fabre cobra millones. Nosotros que le pagamos a Fabre, y eso fue reportado a la OMP. Lo que pasa es que nuevamente acá hay un doble rasero. En algunas oportunidades sí le creemos a los empresarios brasileños. ¿Cuánto le pagaron según ustedes a Fabre? Mira, no tengo la cifra en este momento, pero es información pública que está colgada en la página web de la OMP. Entonces, vemos cómo acá existe un doble rasero. En una parte sí le creemos a Marcelo Odebrecht y Barata, y en otros aspectos no le creemos. Y cuando, por ejemplo,
Marcelo Odebrecht señala que también financió la campaña de la señora Keiko Fujimori y que dio 500.000, ahora sería bueno preguntarle a la señora Keiko Fujimori si fueron dólares, soles o reales, que es la moneda de Brasil. Ahí, por ejemplo, no existe investigación por parte del Ministerio Público. Y si que existe esta investigación, vemos que es bastante floja, que es bastante light. En cambio, con nosotros, cualquier declaración que diga cualquier persona, ya se nos acusa. O sea, ¿ustedes creen que hay un trato discriminatorio? Como han dicho en el Twitter. Definitivamente. Ayer ha reventado el Twitter de los nacionalistas usando esa argumentación, al margen de cualquier otra consideración, que ¿por qué no reciben el mismo trato todos los demás? O, por ejemplo, en el caso del expresidente García. El expresidente García también ha sido señalado por el propio Marcelo Odebrecht que su partido también ha recibido financiamiento y no hay una investigación parecida a la nuestra. Es más, él, por ejemplo, él no tiene arraigo en el Perú. Él sigue su investigación light desde España. Ahora, él ha dicho en el Twitter que Humala Tasso y su esposa usaron su poder para destruirlo. Y, y él ha dicho que lamenta el espectáculo ocurrido tras la eso es mentira, ¿no? Resolución de prisión preventiva. Yo creo que quien nos quiere destruir es el Partido Aprista, porque no se justificaría tantas investigaciones en el Congreso de la República. Son más o menos 6 investigaciones. Él solo tuvo una investigación a través de la megacomisión. Bien mal hecha, dicho sea paso a estas alturas, ¿ah? No, porque significó la condena de una persona que creo que le fue condenado a... Nos gastamos un montón de plata para... En todo caso, está don Mario Amoretti, se ha unido a nuestro panel. Don Mario Amoretti, ¿qué piensa usted de lo que pasó el día de ayer? Ex decano del Colegio de Abogados. Bueno, para mí, desde el punto de vista legal, y la mayoría de penalistas hemos opinado de que legalmente no procede la prisión preventiva. Y vamos nosotros a algo que me llama poderosamente la atención, y es lo siguiente, que el fiscal y el juez aceptan los testigos de madre mía que están declarando ahora, pero se olvidan el fiscal de primera instancia y el juez de primera instancia, que hay 2 sentencias, dada uno en el caso de Madre Mía por la Corte Suprema y otro en el caso de la compra de testigos por la Corte Suprema. Si archivaron el proceso porque no se había llegado a acreditar el delito de la compra de testigos, y en el caso de Madre Mía, primero tenemos que pensar nosotros cómo nos traemos abajo esa sentencia que tiene la condición de cosa juzgada. Yo no puedo... Sí, pero es necesaria una sentencia para acreditar el comportamiento de un procesado. Es decir, hay unos audios que, según el juez Concepción Carguancho, son legales. Son registros hechos al amparo de una autorización judicial. Él escucha y conoce y tiene acceso a estos audios, y ahí él concluye que está claro que ha estado tratando o ha logrado, digamos, interferir sobre el papel de los testigos. Y él teme que ese comportamiento se repita. ¿Es necesario que haya una sentencia para que él tome eso como referencia? Ya hubo una sentencia. No es que haya, ya hubo una sentencia que tiene la condición de cosa juzgada, justamente un proceso expreso sobre compra de testigos, dado por la Corte Suprema. Y eso tiene la condición de cosa juzgada. Ese es el gran problema. O sea, ¿qué es lo que dice usted, don Mario? Que esto va a ir a apelación y va a perder. Es decir, que van a anular la decisión de Richard Concepción Concepción. Lo hemos visto Carguancho en el caso Moreno. Para mí, y recuerdo que estuve aquí, eso se viene abajo, porque hubo un apresuramiento de parte del fiscal en pedir la prisión preventiva de Moreno. Una declaración de un colaborador eficaz que no había sido corroborada. Aquí vemos nosotros o hemos escuchado la resolución que ha dictado el juez, dice que habría, no. Aquí no podemos nosotros un juez. Vamos, yo les pediría que se queden con nosotros, que vayamos a la pausa, que regresemos y que no solamente sigamos con esta conversación, sino que abramos los teléfonos, abramos las líneas para escuchar lo que la gente tiene que decir, las preguntas, las observaciones, las opiniones que la gente tiene que dar, y también veamos qué pasa en las redes sociales, que han estado pero agitadas más que de costumbre toda la noche. Es una cosa brutal simplemente la guerra en las redes sociales. Antes de ir a la pausa, menciones de nuestros auspiciadores. Gran abre puertas en Paraíso hasta el día de mañana, sábado 15, en todas sus tiendas propias y en la tienda virtual. Escucha bien, precios increíbles, irrepetibles, con los mejores descuentos en las tiendas de la Avenida Argentina, Avenida Colonial, Parinacochas, Plaza Norte, Mall del Sur, y en el centro de descanso de San Isidro, ubicado en la Avenida Santa Cruz, ahí muy cerca del Óvalo Gutiérrez.
Además, encuentras los mejores precios de los colchones Paraísos en la tienda virtual. ¿Y cómo haces para entrar a la tienda virtual? www.paraíso-medioperú.com. Repito, www.paraíso-medioperú.com. En esta tienda virtual están en exposición todos los colchones y los precios asombrosos que tienen en este momento y solo hasta el día de mañana. No te pierdas este gran abrepuertas por los 50 años de Paraíso. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y tenemos otra mención de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño. El sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 55 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces. Aprende cómo. Examen de admisión en Lima, Chiclayo y Arequipa, 16 de julio. Volvemos. Y seguimos conversando en los estudios de Exitosa con Santiago Gastañaduy, miembro del equipo de defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y con don Mario Amoretti, abogado penalista y decano del Colegio de Abogados. Y vamos a saber ahora, si lo permiten nuestros invitados, qué dicen las redes sociales. Judy, cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? Las redes sociales juegan un papel muy importante y más con esta noticia, ¿no? ¿Estás a favor o no con la prisión preventiva para Ollanta y Nadine? ¿Qué opina Joseph? Nos dice: los corruptos solitos cavan sus fosas y después se victimizan. El juez solo imparte justicia. Menciona Joseph. Manuel Escalante nos dice: a favor, las pruebas son concretas contra ellos. Y no olviden a Verónica. Ella sabía muy bien de dónde mandaban las donaciones. Por otro lado, Marlenita nos dice: a favor y a cuidar al juez Richard. Juventudes de Ica nos dice: se sintieron todos poderosos y eso que falta el juicio por los crímenes de madre mía, crímenes de lesa humanidad. Luis Igreda nos dice: a favor por lo que he escuchado del fiscal y el juez, hay más que indicios. Wilmar Iván dice: a favor, solo faltan AG, Toledo, Grañi Montero, etcétera. Por otro lado, ¿qué opina Hernando Sejami? Nos dice: a favor, queremos esta justicia que nos limpie lo que nos sabe en todo el español Barqués y el premio Nobel, Mario Vargas Llosa, en fin. José Antonio nos dice: es el mismo juez que soltó a Félix Moreno. Ya sabía que algo se cocinaba ahí, se pregunta él. Jimena Lajara nos dice: ya están presos, ahora que se ocupen de las pruebas para sentenciarlos, a trabajar y dejar de perder el tiempo opinando sobre este caso. Ahora Toledo. Y por último, para regresar a la mesa de conducción, Manuel Rosimori nos dice: solo los delincuentes o cómplices estarían en contra de la prisión para estos corruptos. Fuertes calificativos, pero es la opinión de nuestros seguidores en las redes sociales. Muchas gracias, Judy. Es que hay una... Es decir, más allá de la argumentación legal, hay un sentimiento de indignación, de molestia con la impunidad, y la gente quiere ya resultados, ¿no? La gente quiere que pase algo. Álvaro Tapia está precisamente en este momento en la carceleta del Palacio de Justicia para ver si tenemos información de dónde serían trasladados. Adelante, Álvaro, por favor. Muy buenos días, Nicolás. Efectivamente, nosotros nos encontramos en la carceleta del Poder Judicial, donde se encuentran hasta el momento Ollanta Humala Tazo y Nadine Heredia, quienes serán trasladados en los próximos minutos a las carceletas dispuestas por el INPE. Según todavía se presume, Nicolás, ellos serían trasladados hacia, en este caso, el penal de Santa Mónica. Estamos hablando de Nadine, y Ollanta Humala sería trasladado hacia la carceleta que se encuentra en la Guiro de esta hora. Te comento, Nicolás, que hasta el momento hay gran expectativa por parte de la prensa. Ya las furgonitas del INPE se han instalado para hacer el traslado respectivo. Así que también de esta manera los simpatizantes se encuentran ya en el frontis de la carceleta haciendo arengas con pancartas en mano, tratando de dar el respaldo, en este caso, a el expresidente Ollanta Humala y a su pareja Nadine Heredia. Nosotros vamos a tratar de conversar con una de estas personas para ver su perspectiva precisamente acerca de este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa Noticias. ¿Por qué está en contra de esa decisión tomada, en este caso, por el juez Richard Concepción Peruancho? Que efectivamente aquí se está tomando
digamos, se está atropellando el principio de inocencia aquí de nuestro presidente Ollanta Humala, y porque obviamente como es el presidente que más obras ha hecho en el Perú y mejores programas sociales por el Perú y por la patria, estos mediocres que son presidentes ahora y de antes, como siempre han sido mediocres, no tienen la talla para poder hacer las obras que está haciendo Ollanta Humala, que siempre lo hizo. Entonces, señores y señores, aquí está imperando la incompetencia de la gran masa política de nuestra patria, la incompetencia, y también lo peor, no hay políticas públicas claras que todos los gobiernos deberían de llevar. Así que este señor presidente Pepe ya me da vergüenza, porque yo creo que en cualquier momento este señor va a tener que cerrar el Congreso o lo van a votar, porque por incapaz. Muchas gracias. Impresiones entonces que se tienen en este caso de algunos simpatizantes de Ollanta Humala. Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, hay un numeroso grupo de manifestantes desde ayer, ¿no? En la puerta de la... ¿no? Ahora ha como resucitado el Partido Nacionalista. No, el día de ayer, no. ¿ah? Ahora, lo que también que nos llama poderosamente la atención es que justamente después que el presidente comenzó con sus viajes al interior del país, porque ya había visitado Junín, Ayacucho, Huancavelica, es que se toma y se dan, digamos, esta decisión de prisión preventiva. Hay un tufillo político también. Yo creo que el Poder Judicial debe actuar con independencia, objetividad, imparcialidad, para garantizar justamente no solo la aplicación de la ley, sino sobre todo el respeto a los derechos fundamentales. Y acá ha habido una vulneración al derecho a la libertad y el derecho al debido proceso. No entendemos cómo pruebas, digamos, que ni siquiera han sido analizadas en esta investigación preparatoria por parte del fiscal Juárez Atoche, sean llevadas directamente al juez para solicitar una medida tan gravosa como la detención preventiva, y nos referimos a las escuchas del caso Madre Mía. Yo creo que el tema, como ya lo dijo acá el doctor, primero, que el tema de la compra de los testigos fue archivado hasta la última instancia, hasta la Corte Suprema. El caso Madre Mía también fue archivado, y es más, o sea, digamos, en el tiempo hay un espacio de más de 10 años. Es decir, no puedes tener vinculación de una cosa con otra. O sea, es un criterio subjetivo. O, por ejemplo, el criterio que utilizó el propio Concepción Carhuancho de que la señora Nadine Heredia fue contratada de favor. O sea, no hay ningún informe por parte de la FAO o de algún organismo de Naciones Unidas que haya dicho que la contratación haya sido de favor. Es decir, se refiere a una apreciación subjetiva, a una apreciación digamos, que solo cabe en la propia cabeza del juez. Por eso ciframos nuestra esperanza que en la segunda instancia, donde está conformada por magistrados con mayor solvencia académica y con más experiencia, nos puedan dar la razón, porque lamentablemente estamos ante un juez que es conocido en el mundo de los abogados penalistas como un juez carcelero, como un juez que simplemente ante un pedido del fiscal mal fundamentado concede una prisión preventiva sin reparar que se cumplan con los requisitos y sobre todo vulnerando los derechos fundamentales de las personas investigadas. Ahora, yo quisiera, doctora Moretti, que usted nos resuma cuáles son los requisitos para dictar una prisión preventiva desde el punto de nuestra legislación vigente. El primer, por supuesto, que existan elementos de convicción graves de la comisión del hecho delictivo y la responsabilidad penal. El segundo requisito, de que la pena a imponerse supere los 4 años. Y el tercer requisito, que es el más importante, el peligro procesal de fuga en los casos de obstaculización en el proceso penal. Ya la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han precisado de que, sobre todo en el tercer presupuesto, el peligro procesal de fuga, tienen que existir elementos o indicios objetivos, no de carácter subjetivo. Claro, pero digamos, comencemos uno por uno. O sea, la comisión del delito, desde su punto de vista, sí está acreditada. Bueno, y eso justamente también me preocupa, porque imaginémonos de que la sala revoque la comparecencia o la detención y disponga la comparecencia. El fiscal ha expuesto todos los argumentos como si fuera una acusación fiscal. ¿Cuál va a ser los argumentos que va a esgrimir él como hechos nuevos en una acusación fiscal? Si la sala le está enmendando la plana.
allí la preocupación de que, por eso que sostengo de que en materia de prisión preventiva hay que tener un cuidado y ver... O sea que, según usted, doctora Moretti, está acreditado la gravedad del delito, ¿no es cierto? O sea, la ocurrencia del delito. En segundo lugar, se habría acreditado que la pena que este delito tiene es una pena, ¿qué? Porque ¿cuáles Supera son los los 4 cargos? años. Es especulado. lavado de activos, y lavado, es mínimo lavado de 8, activos, perdón, ¿no es cierto? Mínimo 8 y máximo 15. Ya. Y en tercer lugar, que hay un riesgo procesal, que es la definición general que tiene, que sería, por un lado, el peligro de que se fugue o el que intervenga de alguna manera en el proceso. Por Tipo, tratar de comprar testigos, como en el caso Madre Mía. Claro. Ahora, ustedes dicen, lo de Madre Mía no se puede usar. Por una razón muy sencilla, porque ya es cosa juzgada por la Corte Suprema. Y referirse el fiscal, que si bien es cierto, las normas procesales señalan otro proceso, pero en otro proceso que ya hay sentencia ejecutoriada por la Corte Suprema. De tal manera de que, y por ahí va a ser un argumento básico que debe esgrimir la defensa en el momento de la audiencia de apelación. En segundo lugar, el haber pretendido sostener de que como los hijos están en el extranjero, hay un indicio de fuga. Es más grave ese que... De que ha habido otra la intención. Álvaro Tapia tiene información de último minuto. Algo está pasando en la carceleta del Poder Judicial. Adelante, por favor, Álvaro. Gracias, Nicolás. Nosotros continuamos en esta parte del Poder Judicial. En estos instantes, te comento, ha ingresado el abogado defensor de la pareja presidencial, de la expareja presidencial. Estamos hablando de Wilfredo Pedraza, quien se ha identificado y ha ingresado rápidamente hacia el interior. Según lo manifiestan, él estaría pues de esta manera negociando el traslado hacia qué carceleta del país serían trasladados, en este caso Nadine Heredia y Ollanta Humala. Como se sabe hasta el momento, es la información que tenemos, Ollanta Humala sería trasladado hacia la INOES, que se encuentra en el distrito de Ate, y Nadine Heredia sería trasladada hacia el penal de Santa Marta. Pero lo que trasciende también a esta hora del día es que se estarían pidiendo el permiso respectivo para que sean trasladados, en este caso, hacia donde se encuentra Antauro Humala, esa carceleta de Chorrillos. Son las informaciones que se tienen hasta el momento. Nosotros vamos a continuar desde este punto llevándoles cualquier información. Álvaro Tapia, esta noticia. Es decir, sería trasladado, por lo que nos dice Álvaro, al mismo centro de detención donde está Antauro Humala. No, es que hay una cárcel especial para las mujeres, un ambiente que se ha creado últimamente. Y yo me imagino entonces que Ollanta sería trasladado también ahí, ¿no? O sea, ¿qué se va a resolver finalmente? En el caso de Vía Mercedes están los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que han sido objeto de unas sentencias condenatorias en procesos de homicidios, etcétera. Pero acá tenemos que la condición de expresidente tendría que ir a la de INOES. Mira, acaba de llegar una carta al pueblo peruano escrita por Antauro Humala, que dice, bueno, lo voy a resumir, ¿no? Con el apresamiento del expresidente Ollanta se cierra el ciclo de la gran traición al proyecto etnonacional en el Perú. Traición gestada por la dupla delincuencial, que es como se refiere a su hermano y a su cuñada, arribada al país proveniente de Seúl, que aprovechó el cautiverio masivo de los reservistas y el mío, luego de la rebelión etnocacerista de Andahuaylas. Es que si el discurso de la gran transformación que permitió la victoria de primera vuelta presidencial en los comicios de 2011 y 2016 fue la neta inspiración antaurista, pues ya en el poder, dice, transfugó totalmente hacia la antípoda ideológica, como fue la denominada hoja de ruta, y así sigue, ¿no? Y justifica, ¿no? Muy dura la carta, ¿no? Dice que, miren lo que dice Antauro Humala desde la cárcel, esto ha sido escrito el día de hoy, en Chorrillos, prisión Virgen de la Merced, Escuela Militar de Chorrillos, 14 de julio del 2017. Según él, firma como preso político y secuestrado, dice, ¿no? Dice, finalmente, este día ha de ser celebrado por el tan traicionado y abnegado pueblo etnocacerista, por fin liberado con el encarcelamiento del par usurpador de una década de fariseísmo político, ahora culminado. ¿Ah? Durísimo. Antauro Humala es lo que acaba de escribir desde el penal, ¿no? Celebra la prisión de su hermano. Bueno, yo creo que hay que entenderlo, ¿no? Tú sabes que ya varios años en la cárcel también como que lo van
digamos, transformando, que lo van afectando psicológicamente, ¿no? Pero yo creo que más allá de los adjetivos que pueda tener, yo creo que acá hay un tema de fondo, ¿no? Y el tema de fondo es que acá se ha violentado un derecho fundamental de una persona, que es justamente el de la libertad individual y el debido proceso. Yo creo que una democracia que aspira a ser del primer mundo no puede permitirse eso. Yo creo que democracia no solo es ir cada cierto tiempo a las ánforas para elegir a nuestras autoridades, sino también y sobre todo respetar los derechos fundamentales, trátese de quien se trata, sea del presidente de la República o de cualquier ciudadano de a pie. Yo creo que acá el juez Concepción Carhuancho, bajo una lógica, bajo una ideología carcelista, ha vulnerado este derecho fundamental. Y más aún cuando la propia comisión... ¿Ustedes están convencidos, o sea, tanto, digamos, porque el doctor Mario Moretti no tiene ninguna vinculación legal con ustedes, no es asesor, no es cierto, no está involucrado de ninguna manera en el proceso? O sea, usted desde una perspectiva estrictamente jurídica dice, esto se va a caer en la segunda instancia. Permíteme, doctor, digamos, un poco hacer de abogado del propio doctor. No solo lo dice el doctor Amoretti Pachas, lo dicen innumerables abogados que conocen del tema penal y procesal penal. Es decir, acá no se trata, digamos, de hacer una defensa porque me está pagando, porque tengo una vinculación política, ideológica, digamos, con los señores Humala Heredia. Acá se trata de defender la ley, acá se trata de defender los derechos fundamentales. Entonces yo creo que entre una situación como esa no cabe sino la indignación. Y no solo lo dice el doctor Amoretti Pachas, lo dice... Pero ¿por qué no sería razonable? Yo le pregunto al doctor Amoretti, o sea, viendo por ejemplo estas películas norteamericanas donde el juez al final decide si el proceso lo haces en libertad o no, y la discusión en general ni siquiera se basa en el peligro de fuga, sino que tú tienes como juez la convicción de que hay suficientes elementos para considerar que tú eres probablemente culpable, entonces vas para adentro y llevas el juicio para adentro. Ahora el juicio no dura 8 años, pues, ¿no? O sea, el juicio es un juicio que dura un tiempo razonable, que es lo que no nos pasa acá. O sea, ¿qué haría falta, doctora Moretti, para que este juicio ocurra? En principio, tengo cierta autoridad moral porque he escrito 2 libros sobre prisión preventiva y ya me voy por la 3ª edición. De tal manera de que algo conozco sobre prisión preventiva. Y por eso que hago mención yo de las sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, inclusive la última que se ha dictado hace menos de 6 meses por la Corte Suprema. De tal manera de que cuando hago mención de que falta este último presupuesto, lo hago con conocimiento de causa. No única y exclusivamente porque se me ocurre. Y hay casi la mayoría de los penalistas, solamente uno que le he escuchado el día de hoy, que perteneció al Partido Nacionalista. Torres Caro, que dice que está bien que lo hayan metido y que ha sido una resolución, primero dijo la sentencia, es una resolución impecable. Yo no veo, la impecable no tiene absolutamente nada esta resolución. Vamos a escuchar, si lo permiten, llamadas de nuestro público. Estamos en el 467-4499 y 251-9422. Muy buenos días, adelante, estamos con Santiago Gastañaduy y con Mario Amoretti. Escuchamos. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Miren, lo siguiente, a mí me parece que la prensa y la defensa inclusive deben dejar bien claro a la ciudadanía. No se puede mezclar una serie de delitos. Acá al señor Ollanta Humala y a su esposa los están acusando por recibir dinero para las 2 campañas. Por lo tanto, no se debe tomar en cuenta, a mí me parece, resoluciones en el caso de Madre Mía, como lo dijo el doctor Amoretti. Porque si se tarda así, entonces a la defensa ayer le faltó sacar las resoluciones que la Corte Suprema en esos casos habían adoptado. Otra cosa más, convicción del delito, ustedes lo han escuchado, me he tomado el trabajo de escucharle al señor fiscal, ahora entiendo por qué los grandes corruptos de décadas están libres. Ahora entiendo por qué. Porque dice convicción del delito. ¿Cómo se puede afirmar el señor fiscal en los testimonios de personas como Gustavo Espinosa? Un hombre que ha renegado de su partido y que ha empezado a difamar estando en el Congreso. Decir que dio 2 maletas. ¿Maletas de qué?
Señores, decir que recibió dinero de Venezuela significaría que funcionarios de Venezuela con documentos acreditados digan hemos dado tanto de dinero para la campaña. Convicción del delito no puede ser que yo vi 2 maletas y que tengo rayos X en la visión para determinar los fatos. Pero ha habido, no lo cortes a la señora, pero ha habido múltiples testimonios en el mismo sentido, ¿ah? Claro, por eso que yo sostengo de que... no, pero escuchemos a la señora. Ha habido múltiples testimonios en el mismo sentido, o sea, que se recibía dinero, y dinero, o sea, que venían maletas y que, o sea, participaban Ilan Heredia, participaba el propio Martín Belaúnde, la propia Nadine Heredia, y que con ese dinero se pagaban muchas cuentas de la campaña electoral, ¿no? ¿Qué pasó con la señora? Se nos fue. Nicolás, pero justamente eso va a ser materia del juicio oral. O sea, dejemos justamente que el tema de fondo se vea en su oportunidad. Lo que se ha discutido ayer es la prisión preventiva. Y la prisión preventiva tiene unos requisitos que no los ha hecho cumplir el juez Concepción Carhuancho. Y por eso viene nuestra crítica. Porque la regla general en un país democrático, donde se respetan los derechos fundamentales, es que tú sigas tu proceso en libertad. Solo de manera excepcional la ley permite justamente la prisión preventiva. Por eso tienes que ser cauteloso en el cumplimiento de todos los requisitos. Y si falta uno de ellos, el juez lo que tiene que decir no procede. En todo caso, lo que pudo haber hecho es agravar la comparecencia restringida si encontraba algún indicio por ahí. Pero si no se dan todos los requisitos, sobre todo el de peligro, el de peligro de fuga o el de entorpecimiento de la administración de la justicia, decirle, ¿sabes qué? Vamos a que el control biométrico no sea de 30, sino de 15 días, aumentar la caución económica o en todo caso impedimento de salida no solo del país, sino también, por ejemplo, del domicilio. Si en caso que quieres irte al interior, pide permiso. ¿Y lo del grillete no es posible aplicarlo en estos casos, doctora Moretti? Desgraciadamente tenemos ya una ley que se dictó hace más de 10 años. Y recién se está aplicando en poquísimos casos. Álvaro Tapia tiene información nueva de lo que está pasando en la carceleta del Poder Judicial. Adelante, Álvaro, por favor. Así es, gracias, Nicolás. Nosotros nos encontramos en el Poder Judicial, precisamente en la carceleta de esta institución. Hasta este lugar han llegado diferentes personas y ahora en estos momentos estamos con Cintia Montes. Ella es la jefa de prensa, ahora la jefa de prensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Exitosa. ¿Cómo has tomado la decisión del juez, en este caso Richard Concepción Carhuancho? Bueno, es una decisión lamentable, es una decisión que todo el partido lamenta, pero ellos han dado el ejemplo de ponerse a disposición de la justicia, de responder a la justicia. Es una situación sui generis porque es el único caso en el que no están, es una investigación no por temas de corrupción, sino por el financiamiento privado de un partido político. Ahora, ¿qué te han mencionado ellos, tanto el expresidente como la primera dama? ¿Cómo se encuentran ellos? Ellos están tranquilos, confían en su país, confían en la administración de justicia, y si la administración de justicia hace su trabajo, pues este será un paso dentro de todo el proceso, pero que no es el más grave. En realidad, durante todo el proceso se han desarrollado una serie de hechos igualmente lamentables. Este es el más mediático, pero el proceso ha estado plagado de hechos inexplicables, como pedir impedimentos de salidas mostrando cartas falsas, documentos falsos, testigos con doble código, testigos que después han tenido que admitir ante la fiscalía que no era cierto lo que estaban diciendo, como el propio presidente Kuczynski, que agradezco mucho sus palabras, las palabras que he podido leer en un Twitter en la mañana, pero por ejemplo, él creó el mito de las valijas diplomáticas y después tuvo que rectificar frente al fiscal diciendo que eso había sido una mentira, producto de la campaña electoral. Entonces, ¿en qué clase de proceso estamos? Ahora, nosotros estamos pidiendo es un debido proceso. El día de ayer el propio juez Richard Concepción Carhuancho inclusive mencionó tu nombre, en este caso en las presuntas compras de testigos, en el caso Madre Mía. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo creo que eso no solamente es mala fe, haber usado un caso que no es materia de su investigación en esta situación. Nosotros creemos que han tratado de buscar cualquier tipo de pretexto y un sinnúmero de juristas nos están dando la razón de que se han buscado cualquier tipo de pretextos para una medida desesperada, una medida que no tiene jalada de los cabellos y una medida que aparte no se condice con el proceso que han estado llevando. ¿Por qué? Porque este es entonces un mensaje nefasto para el resto de la ciudadanía, porque se supone que las personas que nos quiere dar a entender,
que las personas que se ponen a derecho, que colaboran con la justicia, que explican toda la situación, tienen hace más o menos unos 10 años que vienen explicando, es una de las familias más investigadas en todo el Perú, y hace 10 años que vienen investigando el tema de su patrimonio, de si tienen cuentas, de si tienen propiedades, de si hay offshore, y no hay nada de eso, porque esta no es una investigación por corrupción, eso tiene que quedar completamente claro, no se ha invertido ni se ha puesto en cuestión en esta investigación ni un sol del Estado, ni un sol de todos los peruanos, como sí se ha desarrollado investigaciones de otros expresidentes. Bien, muchas gracias. No sé, Nicolás, si usted tiene alguna interrogante en estudios. No, está muy claro, está muy claro. Muchas gracias a Cintia Montes y muchas gracias, Álvaro, por esta comunicación. No sabemos todavía a dónde los trasladan, ¿no? Cintia tal vez tiene información sobre esto y acaba de conversar con ellos. ¿Tanto a Ollanta Humala y a Nadine Heredia? No tenemos información, sin embargo, considero que debe ser un establecimiento que preste toda la seguridad del caso, no solo en el caso de él, sino en el caso también de la ex primera dama, considerando que tanto los medios de comunicación como una serie de políticos han señalado que ella es la que, entre comillas, llevaba el poder en el Estado, y muchos de los delincuentes más ranqueados que nosotros no hemos indultado, sino que hemos puesto en la cárcel, consideran que ella y él son los responsables de que él esté en la cárcel como caracol. Entonces, yo pido para él y para ella la máxima seguridad del caso. Y en esto hago un llamado al presidente de la República y a la ministra de Justicia, que hasta ahora no da información clara acerca de cuáles son los centros en los que ellos van a estar esperando. Bien, información entonces desde esta parte del Poder Judicial. Nosotros vamos a continuar a la expectativa para llevarles toda la información, toda la cobertura especial de Exitosa Noticia. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, esto, ahora que escuché hablar a Cintia, me acordé que el otro día estuvo acá el general Walter Chacón, que estuvo años preso de ahí en detención domiciliaria, y en realidad a él lo acusaron y lo metieron preso por una primera plana que había salido en la República, donde se decía que tenía cuentas por todo el mundo y que era millonario, ¿no? Al final se acreditó que las cuentas no existían, que la información era falsa, y de ahí lo acusaron por un hotel que era construido en Cajamarca, que era en realidad una casa de familia de su esposa, y de ahí al final terminó, creo que acusado por otra cosa, porque cuando era jefe de no sé qué región había apoyado la campaña, cosa que también se desacreditó. Entonces, al final, el problema es que, digamos, no tenemos precisamente antecedentes de un manejo, ¿no? Fíjese que tenemos... Es decir, mucha gente o sea, a lo que voy es a lo siguiente. El general Chacón, por ejemplo, recibió un trato brutal en ese momento y al final, ¿qué le dicen? Disculpe, todo fue un error en su caso. Y no solamente él, sino su esposa y sus hijos. Estuvieron procesados. Pero yo defendía a uno de los generales, perdón, en la Cochea, que en realidad un proceso que duró 11 años. Claro, pero eso es la pregunta. ¿Por qué un proceso puede durar 11 años? O sea, si tú acusabas en el caso del general Chacón, ¿tiene o no tiene cuentas? Bueno, determina si las tiene. Si no las tiene, se acabó el proceso. Si las tiene, lo mete preso. Por supuesto. Pero no puede durar 11 años, pues, y terminar por otros cargos. O sea, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Por qué en este caso no se puede avanzar? ¿Recibieron o no recibieron dinero de Venezuela? ¿Las agendas están vinculadas o no? ¿La información que dio Nadine para justificar la adquisición de la casa que adquirió era dinero que realmente había recibido o no? ¿Es culpable o es inocente? Se acabó. Claro, y o sea, ¿por qué es tan complicado? Y yo he sostenido en una conferencia que el Jurado Nacional de Elecciones de que la entrega de dinero para una campaña no está tipificado como delito. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lavado de activos. Pero, ¿por qué no se legisla? ¿Por qué los actuales políticos no quieren legislar justamente sobre esta situación, entrega de dinero que después son dado un giro completamente distinto? Bueno, Óscar López Meneses, que no para, se ha puesto de moda últimamente, Óscar López Meneses. El operador de Montesinos, ¿no? Sí, pues dice que el esposo de Cintia Montes, que es la dirigente del Partido Nacionalista que acaba de hablar, está casada con el comandante Jeff Fernández Paucar, que es el encargado de la seguridad del penal donde está Antauro. No, eso es completamente falso. Cintia Montes es soltera y creo que no le podemos dar crédito a una persona que estuvo muy vinculada con el montesinismo, era su operador. Yo creo que por sus orígenes creo que está desacreditado, ¿no? Como te digo, Cintia Montes es soltera. Porque no es primera vez que sale esta información, ¿o sí? Mira, no sé, lo que pasa es que siempre nunca falta un
a un payasito que se la quiera dar de interesante enlazando afirmaciones completamente falsas, ¿no? Yo creo que haría bien Cintia Monte, por ejemplo, de querellarlo y que, digamos, visite también los penales, porque si uno hace una afirmación de contenido delictivo, tiene que demostrarlo, ¿no? Entonces, como te digo, Nicolás, acá también hay un tufillo político, porque en una investigación fiscal o judicial, y sobre todo cuando tomas decisiones que recortan derechos fundamentales, cuando no tienes argumentos, uno puede pensar válidamente y razonablemente. Vamos a dejar el asunto por hoy día con ustedes acá. Yo los invito, vamos mañana a la revista Sábado. Vamos a la revista Sábado a hacer un debate, ¿no? O sea, vamos. Dirigente del Partido Nacionalista y abogado, un abogado que tiene un punto de vista crítico a la resolución, y vamos a conseguir quien esté a favor como abogado sin tener involucrado en el caso, y algún enemigo político que no va a ser difícil del Partido Nacionalista. No va a ser difícil encontrarlo. Pero que sea objetivo al menos, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con más. Va a estar con nosotros Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, para hablar sobre este tema. Nos interesa mucho saber cuál es su juicio. Pero antes de la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño. El sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 55 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Examen de admisión en Lima y Chiclayo, 16 de julio. Y tenemos otro mensaje de nuestros auspiciadores. Hay un gran abrepuertas en Paraíso, colchones a precios irrepetibles. El abrepuertas dura solo hasta el día de mañana sábado, es decir, tienen lo que queda del día de hoy y todo el día sábado. ¿Y dónde es el abrepuertas? En todas las tiendas propias de Paraíso, Avenida Argentina, Avenida Colonial, Parinacochas, Plaza Norte, Mall del Sur, y en el centro de descanso de San Isidro, ubicado en la avenida Santa Cruz, muy cerca del Óvalo Gutiérrez. Pero además tú puedes encontrar estas ofertas irrepetibles en la tienda virtual de Paraíso, que es www.paraíso-medio.com. Repito, www.paraíso-medio.com. Ahí están expuestos todos los colchones con sus características y sus cualidades, y por supuesto los precios de locura, los que se están ofreciendo en este momento. No te pierdas este gran abrepuertas por los 50 años de Paraíso, que dura, insisto, solo hasta el día de mañana, sábado 15. Paraíso, 50 años soñando contigo. Volvemos con más. No se olviden que hay un gran abrepuertas de Colchones Paraíso que termina el día de mañana, es decir, tienen todo el día de hoy y mañana todo el sábado para adquirir colchones a precios simplemente irrepetibles, porque no se olvide que si usted no duerme bien, no vive bien. ¿Y dónde es el abrepuertas? En todas las tiendas propias de Paraíso. Avenida Argentina, Avenida Colonial, Parinacocha, Plaza Norte, Mall del Sur, y en el centro de descanso de San Isidro, que queda en la Avenida Santa Cruz, muy cerca del Óvalo Gutiérrez. Además, tú puedes encontrar las ofertas de colchones en este abrepuertas en la tienda virtual www.paraíso-medioperú.com. Repito, www.paraíso-medio.com. Precios simplemente irrepetibles. En esta tienda virtual están expuestos todos los modelos de colchones con estos precios realmente sorprendentes. No te pierdas este gran abrepuertas por los 50 años de Paraíso, que termina, insisto, el día de mañana, sábado 15. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad con su botón de alerta conectada a la central 105 de la policía. ¿Cómo funciona? Si el conductor o el chofer se sienten amenazados, apretan un botón de alerta y esa señal de alerta llega a la central de Subix y en tiempo real a la central 105 de la policía, donde está toda la información. ¿Quién es el pasajero que se siente en peligro? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿En qué vehículo está viajando? ¿Cuál es la identidad del conductor? Y lo más importante, por el GPS, exactamente en qué lugar te encuentras para que puedas ser auxiliado en caso de emergencia.
Descarga tu aplicación en el Google o en Apple Store como Subix, SV grande YX. Tu destino es el nuestro. Estamos con Álvaro Tapia, que está haciendo la guardia en la puerta del Palacio de Justicia, donde en cualquier momento van a ser trasladados Nadine Heredia y Ollanta Humala. Adelante, Álvaro, por favor, cuéntanos cómo van las cosas ahí. Álvaro, te escuchamos. Gracias, Nicolás. Nosotros continuamos en la carceleta del Poder Judicial. En estos momentos está hablando el defensor de la expareja presidencial. El señor, estamos ya con el señor Wilfredo Pedraza. Vamos a escuchar la declaración. Mínimo del Ejecutivo ese tratamiento. No tengo claro en verdad dónde va. El proceso de clasificación aún me dicen no ha concluido. ¿A qué hora debería saberse eso? Calculo en la próxima hora, una cosa así. ¿Cómo ha pasado hoy la noche? Ellos están tranquilos, ciertamente apenados porque han dejado a Nos, un niño de 6 años, que está ahora con el familiar, pero es este proceso de aflicción con la forma adecuada que tomaron de presentarse ante el juez. Hoy, como abogado, a mí me preocupa un asunto: el Ejecutivo garantice la seguridad del expresidente Humala y de la señora Heredia. Yo invoco por eso a la ministra de Justicia, el presidente Lince, que hagan una evaluación como corresponda. No nos podemos regir únicamente por procesos de evaluación interna, porque esta está hecho para situaciones ordinarias. Se trata de un expresidente y por eso yo espero que por lo menos haya un trato equilibrado con otro expresidente que está privado de libertad. Creo que es lo mínimo. Sería una afrenta que tenga un destino diferente, porque si eso fuera así, sería muy notorio un tratamiento diferente. El tema del espacio es indiscutible. Si fuera el caso de Barbadillo, es un espacio grande, y creo que estoy además muy seguro que el presidente Humala puede perfectamente acomodarse en cualquier espacio en ese lugar. Igual, respecto a la primera dama, no hay todavía una decisión. Ciertamente hay 3 penales en Lima, el Santa Mónica, el Anexo y el otro. Eso no lo sabemos. En principio deben tomar la decisión de qué penal. Lo más razonable es que sea cualquier dos. En verdad, respecto a ella, cualquier penal de mujeres está muy asignado, y es verdad que no hay infectura tampoco adicional, pero yo espero que el INPE tome una decisión adecuada. Se trata en rigor de eso. Ya apelamos la decisión del juez en el mismo acto de la lectura de la prisión preventiva. Vamos a fundamentarlo y esperamos que el juez Caruancho nos dé el pase para que la sala penal pueda revisar esta decisión en unos pocos días. ¿Cuánto tiempo debe? La ley señala 3 días, pero entendemos que hay carga laboral. Espero que sea en 10 días, que eso es un caso razonable. En declaraciones entonces de Wilfredo Pedraza, defensor de la expareja presidencial Álvaro Tapia. Exitosa noticias. Muchas gracias, Álvaro. No está claro entonces todavía cuál va a ser el destino. José Albán está en el penal de Santa Mónica, donde supuestamente va a ser trasladada Nadine Heredia, aunque esto todavía no está completamente confirmado. Adelante, por favor. Muchas gracias, Nicolás. Sí, precisamente nos encontramos en el frontis del penal de Santa Mónica, en el distrito limeño de Chorrillos. Exactamente, hay una fuerte expectativa, un gran contingente policial está aquí a la espera de la llegada de la ex primera dama de la nación, Nadine Heredia. Sin duda, un acontecimiento importante a la historia nacional. Precisamente también está los equipos de prensa de los diferentes medios de comunicación y una gran cantidad, una portátil de la gente de simpatizantes precisamente de la expareja presidencial. Así es, la expectativa está grande. La gente espera la llegada de la ex
primera dama de la Nación, Nadine Heredia. Nosotros aquí, el equipo, estará informando cualquier actividad que se suscite. Adelante, estudios, informó José Albán para Exitosas Noticias. Muchas gracias, José. Ya ha estado circulando en las últimas horas. Vamos a tratar de conseguir una confirmación o desmentido de esta noticia, que en el Colegio Inmaculada de Surco, donde supuestamente estudian uno o más hijos del juez Richard Concepción Carguancho, se colocaron 3 granadas en la entrada peatonal. La UDEX se supone que ya las hizo explotar, o sea que ya las desactivó. Pero este hecho sería sumamente grave. Vamos a comunicarnos con los representantes de la Policía Nacional para que nos den información clara sobre eso. Ha habido un desmentido del representante del colegio, sin embargo hubo un despliegue policial que alguna explicación debe tener, ¿no? Vamos a preguntar sobre esto. Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, está en la línea. Cristian, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto. Quisiéramos saber, Cristian, cuál es tu juicio con la experiencia que tú tienes en la lucha anticorrupción de la decisión tomada ayer por el juez Richard Concepción Carguancho. Bueno, sin poner en duda y quitarle peso al caso, tenemos aquí un caso bastante sólido de lavado de activos y asociación ilícita. Sin poner en duda ello, la medida, al analizarla, encuentra un punto débil en el requisito de peligro procesal. ¿Esto por qué? Porque los datos que han sido evaluados y se han utilizado para cambiar la medida de comparecencia a prisión preventiva no son datos nuevos y los nuevos no son suficientes. Es muy probable, a mi entender, que si la defensa sustenta correctamente la debilidad de este presupuesto, la Sala Superior en apelación pueda revocar la medida y cambiarla por una de menor gravedad. Ahora, sin embargo, ¿cuál ha sido el móvil en este sentido de la Fiscalía de solicitar esta modificación? Es decir, la preocupación porque las hijas estuvieran fuera y que esto significara una preparación para que tanto Nadine Heredia como Ollanta Humala salieran del país, ha sido como poner el parche, digamos, por parte del fiscal, por si acaso. Es que si ese fuera en realidad la justificación de este pedido de prisión, no correspondería a prisión, sino un simple impedimento de salida, que es lo más viable en este caso. Es decir, lo que debió hacerse en todo caso es que hacer unas restricciones más estrictas, como lo reclamaba Santiago Gastañaduy, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia. O sea, él decía que les acorten los plazos ¿no es cierto?, para presentarse a pasar las huellas digitales o establecer impedimento de salida del país o otra medida restrictiva que no sé si existe, ¿no? Efectivamente, no correspondería a la prisión, sino a mi criterio lo más viable, el impedimento de salida con algunas reglas de conducta algo más estrictas, porque no hay nuevos datos que justifiquen la medida más grave, que es la prisión. Los datos en su mayoría son datos ya evaluados y que en su momento justificaron la comparecencia, ni siquiera el impedimento de salir del país. Ahora, lo que preocupa de este caso, bueno, uno se pone en los zapatos de los fiscales y de los jueces y hay una enorme presión y hay una enorme insatisfacción de la gente con respecto a los resultados hasta ahora de este mega escándalo de corrupción, ¿no? Sin embargo, la pregunta más importante es, por ejemplo, en este caso, ayer yo escuchaba al juez Richard Concepción Carguancho, ¿no? Primero al fiscal y luego al juez leyendo sus conclusiones. Y la cantidad de elementos que daba con respecto a la comisión de delitos y a las evidencias, yo la verdad no entiendo y me parece y me imagino que esto le ha pasado a mucha gente, ¿por qué no se presenta de una vez la denuncia penal y de una vez se va a lo que interesa, que es el fondo del proceso, ¿no? Y a que pueda ocurrir una sentencia? Efectivamente, por eso inicié señalando que aquí no hay que poner en tela de juicio o generar duda en relación al caso.
Aquí tenemos un caso muy bien planteado a la fecha con muy buenos elementos de comisión, pero tengo entendido que el fiscal obviamente busca consolidar su caso, le faltan algunos resultados de los actos de investigación, le falta también seguir consolidando el caso en relación a los demás procesados, porque no son solo los señores Humala Heredia, sino que hay otras personas, familia, conocidos y demás que están involucrados en el caso. Está esperando datos de otras investigaciones para seguro consolidar más este caso. Y eso está bien. El asunto es que esto no demore demasiado. La Fiscalía tiene que tener en claro aquí que no estamos ante un caso común, es un caso que va a tener siempre una dosis de presión política, va a tener su juego mediático entre los actores, así que lo ideal en este caso es tratar de terminar lo más pronto posible ya la fase de investigación, plantear una muy buena acusación y llevar el tema a juicio donde hay una alta probabilidad de condena si es que los datos que tiene hoy pueden ser corroborados y verificados en juicio. Bueno, yo le agradezco mucho a Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, por esta comunicación. Muy gentil, Cristian, como siempre, por atendernos. Un placer, éxito. Muchas gracias. Y estamos en la línea con la señora Liliana Humala. Ella es prima de los Humala y quisiéramos saber, y está vinculada además, por lo que entiendo, estrechamente a la defensa de Antauro Humala. Buenos días. Buenos días, señor Loca. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Sí, yo quisiera saber cuál es el juicio que tiene usted sobre este tema. Bueno, tengo dos posiciones, ¿no? Uno como familiar y otro como abogada. Como familiar no le deseo ni a mi peor enemigo las cosas que estén sucediendo, ¿no? Y que seguían venir, ¿no? Ahora, con relación como abogada, bueno, pienso que eso, más que darle una noticia nacional, debemos dejar que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan su función, ¿no? El proceso judicial es un proceso reservado entre las partes. Exitosa. Y que continúe como debe ser, ¿no? Ahora, aprovecho la oportunidad para poder decir, pues, de que hacer referencia de que Antauro, si permanece en el penal Villa Mercedes, es por una acción judicial de habeas corpus, ¿no? Y como tal, lo único que pido es que se respete, ¿no?, su permanencia en ese penal y que no se vaya a pretender trasladar a Antauro a otro penal, porque por ahí comentan, ¿no? Tengo amistades en Olimpia y comentan de que podría en algún momento Ollanta ser trasladado a Virgen de Mercedes y Antauro salir de ese penal, porque me hacen referencia unas amistades del INPE que en Barbadillo el penal es pequeño, hay un pórtico a la entrada, luego hay un cuarto que está el señor Fujimori, que tiene una medida de 3x4 o 5, hay una salita de espera de 3x5 y luego hay una salita y un patio. Entonces, no hay ambiente para que pueda habitar Ollanta en ese lugar, ¿no? Entonces, no sé, la verdad, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, estamos todos a la espera de qué es lo que ocurre. Yo le agradezco mucho, doctora, por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Liliana Humala, prima de los Humala, de Ollanta y Antauro Humala, nos ha atendido. Estamos a la espera. Se supone que en Barbadillo se ha construido o se ha habilitado un espacio que podría ser utilizado perfectamente por Ollanta Humala, pero estamos en una situación increíble realmente, ¿no? O sea, se van a encontrar si ocurre lo de la DINOES, Alberto Fujimori y Ollanta Humala detenidos en el mismo centro, ¿no? En la misma prisión, ¿no? Es una cosa que uno no se podía imaginar si se lo, ¿no?, planteaban como posibilidad en algún momento. Nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a seguir adelante con la información, vamos a seguir paso a paso como hemos hecho desde ayer en la noche, lo que está ocurriendo con respecto a esta decisión de Richard Concepción Carguancho, que ha desatado una tremenda controversia, porque lo que ha ocurrido es paradójico. Por un lado hay
una especie de satisfacción de parte de buenos sectores de la población, de buena parte de la población que siente que por fin empiezan a ocurrir cosas en relación a la lucha anticorrupción, a esta mega corrupción que se ha vivido en los últimos años, en las últimas décadas en el Perú. Pero por otro lado, los abogados dicen que la medida no es precisamente ajustada a lo que dice la ley y que esta podría ser revisada por la segunda instancia. Ahora, imagínense si se revisa esta decisión, el impacto que esto va a tener sobre la opinión pública. Bien complicada la situación en la que estamos puestos. En realidad, la solución a esta situación es que de una vez se formalicen las denuncias. Esta investigación ya tiene 3 años o más y es hora de que el proceso avance más allá de lo que ha avanzado. Antes de la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 55 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito. Porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Examen de admisión en Lima y Chiclayo, 16 de julio. Y al fin llegó Subix, la aplicación de taxi 100% peruana que te ofrece calidad y seguridad con su botón de alerta conectado a la central 105 de la policía. ¿Cómo funciona? Usted se siente en peligro, aprieta el botón de alerta que hay en su aplicación y esta información llega inmediatamente a la central de Subix en tiempo real, a la central 105 de la policía, que recibirá la información de quién está pidiendo ayuda, cuál es su número de celular, en qué vehículo está viajando, cuál es la placa, quién es el conductor del vehículo y además en qué lugar se encuentra exactamente en ese momento para poder ser auxiliado. Si usted quiere bajar la aplicación, puede hacerlo en el Google o en el Apple Store como Subix, SV grande YX. Tu destino es el nuestro. Regresamos. Antes, ¿a quién tenemos? A Orlando López en la Dinoes. Orlando, adelante, por favor. Información en vivo desde Hoy nos encontramos aquí en la puerta principal de la Dinoes, donde se espera al expresidente Ollanta Humala. Como sabemos, pues, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva. Aquí en la Dinoes se espera la presencia de Ollanta Humala en el distrito de Ate. Muchos medios de comunicación se han concentrado en la puerta principal, como también la parte trasera que comprende la Dinoes. Y realmente podemos observar que todavía no pasa nada, es poca la presencia policial que podemos ver, ¿no?, en esta avenida que se llama Marco Puente Llanos, en la carretera central con el Marco Puente Llanos hemos visto la presencia de 7 u 8 policías, pero a lo largo de Puente Llanos no hemos visto ninguna presencia policial. Podemos observar algunos medios de comunicación, tanto la prensa escrita como la prensa televisada, que están a la espera de la llegada del expresidente Ollanta Humala. Como sabemos, acá en la Dinoes se encuentra recluido también el expresidente Alberto Fujimori. Vamos a estar a la espera pues, de lo que sucede más adelante, informó Orlando López. Exitosa noticia. Muchas gracias, Orlando. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestros auspiciadores. No se olviden que tienen todo el día de hoy y todo el día de mañana para participar en el gran abrepuertas de Colchones Paraíso. Si usted no duerme bien, no vive bien. Y esto es oportunidad de comprar los mejores colchones del país a precios irrepetibles en este gran abrepuertas. ¿Dónde puedo encontrar estos colchones? En las tiendas propias de Paraíso, en la Avenida Argentina, en la Avenida Colonial, en Parinacochas, en Plaza Norte, en el Mall del Sur y en el Centro de Descanso de Paraíso, ubicado en San Isidro, en la Avenida Santa Cruz, muy cerca de Lóvalo Gutiérrez. Pero además, usted puede adquirir sus colchones a través de la tienda virtual, donde están expuestos todos los modelos con los precios increíbles a los que se están ofreciendo en este momento. Solo tiene que ingresar a www.paraíso-medioperú.com. Repito, www.paraíso-medioperú.com. No te pierdas este gran abrepuertas por los 50 años de Paraíso. Hoy y mañana, y se acaba. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y nos acompaña ahora el señor Julio Ubillús, él es secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial. Bienvenido, señor Ubillús.
Muy buenos días, señor Nicolás Lucar. Aquí a la orden para, en todo caso, hacer conocer que los trabajadores judiciales el día 19 de este mes vamos a realizar una paralización de 24 horas, la misma que tiene como objetivo fundamental buscar que dentro de la comisión de coordinación que se implementa en aplicación de la ley 28821 se dote pues al Poder Judicial del presupuesto que está requiriendo desde hace muchos años y que en esta oportunidad ha sido formulado en una cantidad de 3.350.000 millones de soles. Y que dentro de ese presupuesto también se incorpore los beneficios remunerativos que los trabajadores judiciales... Claro, porque ¿cuál es el presupuesto que le asignan ahora? Bueno, para este año ha sido de 2.056 millones, cuando se había pedido en aquel momento 3.106. O sea, les están dando 1.000 millones de soles. El Poder Judicial está pidiendo 3.350. Pero les están dando 1.000 menos de los que... Sí, un tercio. Claro, le están dando un tercio menos de lo que necesitan. Pero es insostenible. Acá nosotros hemos tenido a Duberlí Rodríguez primero cuando era candidato a la presidencia de la Corte Suprema y luego ya instalado como presidente de la Corte Suprema diciendo algo muy duro, diciendo que el Poder Judicial no puede seguir mendigando a los otros poderes por tener un presupuesto que le permita operar de una manera razonable, digna y eficiente para los litigantes y para los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, lo que está requiriendo el Poder Judicial es la cantidad mínima que se necesita para que se pueda atender en condiciones relativamente cómodas, por decirlo menos, y con la tecnología que en todo caso se está buscando implementar de manera paulatina en el Poder Judicial. El sistema informático del Poder Judicial en la actualidad se encuentra bastante desarticulado de lo que significa la alta tecnología, pero el problema más delicado para los trabajadores son las pésimas condiciones en las que laboramos, por un lado, las condiciones contractuales con el perverso sistema del CAS que todavía se mantiene y que, por cierto, estamos exigiendo su abolición a través de todo un proceso de traspaso. Claro, al porque régimen eso es 728. increíble. ¿Cómo el Estado peruano puede reclamar a la empresa privada que respete los derechos laborales y que seamos un país moderno cuando el propio Estado, ¿no?, inventa sistemas perversos para evitar el reconocimiento de derechos de los trabajadores? Sí, lo más delicado del caso es que el primer infractor en nuestro país de los derechos laborales es el Estado. Nosotros tenemos un conjunto de demandas laborales que no se pueden cumplir judicialmente porque el Poder Ejecutivo no lo dota de los recursos para poder pagar las sentencias, que es uno de los pedidos que también estamos formulando. Estamos formulando la escala remunerativa que se viene ofreciendo desde el año 2011 a la fecha, y que, por cierto, el presidente, el doctor Duberlí, nos expresó en una reunión realizada anteayer que lo va a exigir de manera prioritaria. Esperamos que dentro de la comisión de coordinación creada por la ley 28821 se llegue a consensuar. Claro, y tiene que entenderse que esto tiene que ser también una de las prioridades, porque si no tienes un sistema de justicia que funcione de manera eficiente y que debe tener no solamente trabajadores bien pagados, locales habilitados especialmente para prestar el servicio de justicia y además la informatización, que es la principal vacuna contra la corrupción. Exacto. ¿No es cierto? Exacto, sí. Nosotros coincidimos plenamente con ello. Sin embargo, también tenemos un planteamiento muy claro, que dentro de esa implementación de la informática se debe implementar en lo que signifique la supresión de repente de algunas áreas, la reconversión de los trabajadores, la reconversión laboral. No vaya a ser que ello signifique el despido masivo de trabajadores. Ahora, para terminar, señor Ubius, pasa igual que ocurre con las huelgas médicas, que uno, reconoce la indignación, la molestia de los médicos, pero los médicos hacen un paro, una huelga y perjudican a los pacientes. Ustedes hacen un paro y se complica la situación de los litigantes. Hay que 1 millón de expedientes atrasados, dice, de año que se patean de año en año, ¿no? Por cierto, pero nosotros en esta oportunidad estamos buscando evitar una huelga a través de la exigencia, a través de paros en estos momentos. No queremos llegar a una huelga en el mes de noviembre. En estos momentos en los que se va a definir el proyecto de presupuesto del sector público en su conjunto y que después podría generar conflictos mayores cuando se esté debatiendo en el Congreso, queremos que en esta oportunidad se solucione el conflicto de manera definitiva, manera tal de que después no estemos en huelgas en octubre, en noviembre, que genera mucho más daño. A través de esta medida de fuerza que el presidente del Poder Judicial la ha entendido y la comprende, creemos de que si existe voluntad política por parte del Poder Ejecutivo para resolver el conflicto que existe en el Poder Judicial respecto a cómo se desarrolla sus funciones, creemos de que la solución se va a dar siempre y cuando el Poder Ejecutivo demuestre voluntad política y palmaria y concreta
de buscar resolver este problema que existe en el Poder Judicial. Julio Ubiús, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, ha estado con nosotros. Muchas gracias, señor Muchas gracias a Ubiús. usted, a la orden. Muchas gracias. Y estamos en la línea con don Carlos Tapia. Carlos, muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué juicio te merece esta decisión de darle prisión preventiva que por un lado ha celebrado un sector, yo diría quizás hasta mayoritario de la población, que está sediento de justicia, ¿no es cierto?, y de que no haya impunidad, pero que por otro lado ha sido criticado por los abogados, penalistas, especialistas, por casi todos, diciendo que no cumple supuestamente con los requisitos que la ley exige? Bueno, es verdad, Nicolás, que la mayoría de la población está interesada en que por fin haya justicia y que termine la impunidad. Pero yo, como estoy agripado, he visto todo el proceso de ayer y antes de ayer y he llegado a la conclusión siguiente: la fundamentación del fiscal fue muy buena, pero muy buena para resolver la acusación del problema del lavado de activos. Todos sus argumentos son muy fuertes, coherentes y articulados, pero para la acusación final, de la acusación por lavado de activos, al haberlo hecho para justificar la prisión preventiva, ha cometido los siguientes errores. Primero, ha descubierto su estrategia. Segundo, ha mostrado sus argumentos. Y tercero, también la precisión de las pruebas. Para una prisión preventiva, argumentando de que hay altísimas probabilidades de que puedan obstruir el proceso, cuando tú y yo sabemos de que fácilmente ahora en libertad pueden ser controlados con intervenciones legales de los teléfonos, el seguimiento solapado de con qué personas se reúnen, etcétera, y no permitir que aparezca la pareja presidencial como víctimas. Y que más aún, cuando se ha tocado el tema de las hijas, mucha gente se ha escandalizado y protestado. También la terrible publicación de las intervenciones a Vladimiro Montesino, donde acusa de prostitutas a Nadine Heredia y cosas asquerosas, más aún lo victimizan a la pareja. Entonces yo creo que a lo que he conocido existen suficientes argumentos para condenar por lavado de activos, pero se ha perdido la oportunidad de fortalecer eso poniéndolo como argumentos para la prisión preventiva. Está claro, clarísimo. Resumen, te está iluminando la mente, Carlos, el resfrío. Es decir, y ya voy a dejar de ser ingeniero agrónomo y voy a ser ya abogado. Abogado de tanto juicio, de tanto juicio. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Carlos, porque creo que ha sido un resumen bastante preciso de lo que está pasando. Muy gentil, como siempre, por atendernos. A tu servicio, Nicolás. Un abrazo. Un abrazo. Carlos Tapia ha resumido realmente la situación, porque cuando uno escuchaba el día de ayer, por lo menos me ha pasado a mí la argumentación con respecto al dinero que se recibió de Chávez, al tema de las agendas, a la falsificación de aportantes de la campaña, a la, digamos, información que no ha podido acreditarse como cierta de dónde salió el dinero para comprar la casa que compraron al lado de la vivienda familiar, cuando sale la información sobre Odebrecht y sobre todo el circuito que se usó para entregar, o sea, todo eso a lo que llevaba era a una denuncia penal, ¿no? Y lo que se estaba discutiendo era la prisión preventiva. Entonces yo creo que, no sé, yo tampoco soy abogado, pero
Yo creo que lo que debería ocurrir ya es que el proceso entre al siguiente paso que corresponde, que es el de la denuncia penal. Esta mañana recibimos una carta enviada por Antauro Humala. Está en la prisión él de Virgen de la Merced, como ustedes saben, que es una prisión militar. La carta nos la hizo llegar su abogada Carmen Huidobro, que me imagino ha estado con él esta mañana. Y lo que él dice, entre otras cosas, aparte de darle con palo a su propio hermano, a quien acusa de traidor a sus proyectos originales de una revolución etnocacerista, él dice que este día ha de ser celebrado por el tan traicionado y abnegado pueblo etnonacionalista, por fin liberado con el escarcelamiento del par usurpador de una década de fariseísmo político ahora culminado. Vuelve entonces a resurgir la esperanza revolucionaria gestada en la barricada de Andahuayla. Eso dice, entre otras cosas, Antauro Humala en una carta que ha enviado a todos los medios de comunicación esta mañana y que creo fuimos los primeros en recibirla y hacer reportes sobre ella, ¿no? Eso es lo que dice Antauro Humala. Yo sinceramente no creo que Ollanta Humala sea trasladado al mismo penal de la Virgen de las Mercedes donde está Antauro. Lo más probable es la información que se daba ya prácticamente por hecha, aunque todavía no podemos confirmarla de una manera definitiva, es que va a ser trasladado al mismo centro de detención donde se encuentra Alberto Fujimori. Y está con nosotros el alcalde de Oxapampa, el señor Pedro Ubaldo Polinar. Bienvenido. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, don Nicolás Lucar. Saludar a la provincia de Oxapampa y pues en esta oportunidad para hacer conocer dos eventos importantísimos que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre. Uno es el evento del Encuentro de Autoridades Políticas Jóvenes del Perú a nivel nacional y otro evento internacional que se va a llevar a cabo, el Encuentro de Comunidades de Habla Alemana a nivel de América Latina. Comunidades de habla alemana, qué buena esa. Es decir, de estas especies de colonias, ¿no? de sí, concentraciones de poblaciones de origen alemán que vinieron a Latinoamérica. ¿Cómo llegaron a Oxapampa, por ejemplo? Se colonizó en Posuso hace más de 160 años, de ahí esparcieron para los demás distritos y provincias, el cual pues este evento, ya estamos en el número 15, 15º encuentro de habla alemana a nivel de toda América Latina. En esa medida, hoy tuvimos la suerte de poder ser sede de este evento internacional del 27 al 30 de septiembre, el cual invitamos pues a todos nuestros hermanos de la región, de todo el Perú, para que puedan participar de ese evento. ¿Hace 160 años llegaron? ¿Hace tanto tiempo llegaron los alemanes? A la colonia Posuso, sí, hace 160 años, que el cual cumple este año. ¿Y de dónde venían? ¿Por qué vinieron? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué los trajo acá? Vienen pues acá, llegan al Callao hace 160 años, el cual pues de ahí caminan 2 años a la colonia Posuso para llegar a ubicar esta tierra de Posuso, y con tanto sacrificio pues luego ellos empiezan a trabajar donde no había nada, no había acceso para nada a Posuso, y por su propio esfuerzo llegan a sobresalir y de ahí desprenden pues hacia el Codo de Posuso, hacia Oxapampa, Huancabamba, Villarrique, a toda la provincia de Oxapampa, ¿no? ¿Y cómo se les ocurrió venir para el Perú? Ellos vienen pues en un momento crisis de Alemania, parte del Tirol también, de Austria, y ellos pues han sido sentados en Posuso, están un poco divididos. No, pero una época de crisis económica, de revoluciones, ¿no? De revoluciones, así es. ¿No? Huyendo de la violencia. Así es, creo que ya tuvieron la suerte de acobijarse a Posuso, pero después de un largo trajín de 2 años de caminata para que puedan llegar a Posuso. Lo increíble es que mantienen sus tradiciones, ¿no? Y para empezar, el idioma. Sí, el idioma, las tradiciones, costumbres aún continúan. Y qué mejor, nosotros tuvimos la suerte de poder llevar a 2 docentes, allá está en Oxapampa, quien va a practicar del son de Brasil, pero vienen en mérito a un convenio que van a practicar por 1 mes a los hermanos de Oxapampa, toda la provincia, para que esto se pueda mostrar para este CAL que se va a llevar a cabo del 27 al 30 de septiembre de este año, ¿no?
Esto es cuando podemos repetir los datos. Del 27 al 30 de septiembre, este evento, el encuentro de habla alemana a nivel de América Latina, y de igual forma, en la misma fecha se va a llevar el encuentro de autoridades políticas jóvenes del Perú, que son pues 1.610 autoridades en todo el Perú, tanto regidores, consejeros. ¿Que son menores de cuántos años? Menores de 29 años, ¿no? Menores de 20, ¿tantos son? 1.000. Sí, 1.610 autoridades en todo el Perú. Bueno, yo le agradezco muchísimo al señor Pedro Ubaldo Polinar, alcalde de Oxapampa, por estar con nosotros esta mañana. Bien, agradecerle a usted, don Nicolás, también, y desde ya reitero la invitación a todos nuestros hermanos de la región y por qué no sí del Perú. Y un saludo especial para el pueblo de Oxapampa. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vamos con Álvaro Tapia, que está en la carceleta del Poder Judicial con información de último minuto. Adelante, Álvaro. Gracias, Nicolás. Nosotros continuamos en la carceleta del Poder Judicial, donde a esta hora del día se vienen sumando más simpatizantes del expresidente Ollanta Humala. Ellos continúan, en este caso, aglomerándose en esta parte de la carceleta del Poder Judicial, y continúan llegando también más miembros de la Policía Nacional y miembros del INPE, quienes ya están en sus respectivas posiciones para hacer el traslado respectivo. Según nos manifestó hace unos instantes nada más Wilfredo Pedraza, todavía no se sabe con ciencia cierta a dónde serían trasladados, pero se presume que al mediodía ya sería, en este caso, el traslado respectivo tanto de Nadine Heredia como de Ollanta Humala. Esta es la información que tenemos. Álvaro Tapia, Éxitos Noticias. Muchas gracias, Álvaro, que ha pasado así horas ahí a la espera de lo que parece que va a ocurrir en cualquier momento. Manuel Rosas está con nosotros antes del inicio de su programa a las 12. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cuál es tu opinión, Manuel? Porque hemos escuchado ayer en la noche, hoy toda la mañana, diciendo que... digamos, ha habido mucha argumentación. Carlos Tapia lo resumió de una manera brillante, creo. A ver, ¿qué ha dicho Carlos Tapia? Él decía, tú escuchabas hablar al fiscal y decías qué buena argumentación, qué bien sustentados los cargos, pero era una sustentación para denunciarlos penalmente. Y no hay denuncia. ¿No es cierto? Pero no para pedir una medida preventiva, y al final han terminado victimizándolos. ¿Por qué? Porque la gente ha visto y se ha metido con las niñas. Bueno, pero no sé, hablo de la entregan, ¿no? ¿Tú crees que no? No estoy muy seguro. Siempre es un peligro la victimización. Y de hecho mandar a la cárcel es evidentemente un gatillo para la victimización. Pero no sé de dónde podríamos sacar una conclusión así. Ayer has visto a la gente, sí, pues no sé qué tanto nivel de espontaneidad. Pero ayer le ha seguido a esa portátil o a esa gente de defensa de Humala y de Nadine, otro grupo de gente que estaba también aplaudiendo a favor de Richard Concepción Carhuancha. A mí lo que me queda de esto es más o menos como dos cosas. Primero, un asunto predecible y coherente en la conducta de Carhuancha. Es decir, me hubiera parecido sorprendente que Carhuancha diga otra cosa. Lo que hizo, claro. Ok, eso de alguna manera te marca una pauta. Y en todo caso te hace albergar la posibilidad que si el caso Keiko o el caso Alan o el otro caso Sarmiento, los que se vengan, pasan por Richard Concepción Carhuancha, uno ya sabe más o menos lo que va a ocurrir. Claro, y eso es bueno en la justicia, claro, finalmente. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si me equivoco, pero Carhuancho fue el de César Álvarez. Sí, claro. Carhuancho fue el que metió, tuvo ¿no es cierto? El coraje. Por no usar una expresión más fuerte de hacer lo que había que hacer, y que todo el mundo se moría de miedo de hacerlo. Esta semana, cuando hubo el asunto del pedido de prisión preventiva, yo lo dije. Dos cosas en Carhuancho: celeridad y cárcel. O sea, acá, los abogados a Carhuancho lo ven como carcelero. Entonces, eso de alguna manera ayuda, en todo caso, haciéndolo más predictible a la justicia. Y segundo, que en este país en el que estamos tan cansados de pecar por omisión, tú mira en todos lados hay omisión. Mira, ayer César Nagasaki escribía en el Twitter el serio problema que hay en el Perú con el mal uso de la prisión preventiva. Sí, probablemente, pero yo creo que el problema, la percepción que tiene la gente sobre la justicia peruana es de la impunidad. Por supuesto. Que la gente que roba, que la gente que comete delitos no paga. No pasa nada. Y ahora, entonces digo, llegar a un punto de equilibrio central en este tema, y normalmente en la justicia y en la ley es imposible. Lo que ha ocurrido con nosotros es que hemos ido siempre al pecar de omisión, al pecar de benevolentes, a pecar de frágil. Y hoy, si me dicen, estamos pecando por exceso, yo digo, bueno, ya llegó la hora, ¿no? O sea, si hemos pecado tantos años por omisión, ahora, hay un argumento ahora por exceso, un argumento. Es grave, sí, pues puede ser, pero... Mira, sin embargo, ayer en las redes reventaba un argumento.
ya, digamos, estuvo bien, estuvo mal, pero estuvo. Por lo menos este juez hizo algo valiente en relación a un tema al que todo el mundo le tiene miedo. Pero, ¿qué pasa con los otros? Claro. Es decir, no puede ser selectiva. O sea, yo me meto con Nadine y Ollanta, pero no toco al grupo Graña. O no toco a otros expresidentes. No le toco a Alan. La gente lo que está diciendo es ¿por qué no le pasa nada a Alan? O sea, ¿y por qué no le pasa nada? Si hablamos de expresidentes, mira tú, uno hubiera dicho la cosa elemental. Cogiste a Toledo, debiste coger a Alan, no le pasaron a Alan, le saltearon a Alan, pasaron, digamos, con un asalto de garrocha y agarraron a Humala. Entre los tres, la pregunta cae de madura. ¿Cuándo le toca a Alan? Y ese es un asunto que es... eso sí creo que en gente hay. O sea, tú vas al parque, vas a la plaza, vas al mercado, vas a la calle, vas al paradero, hablas del tema y es como que le sale por la piel a la gente. Y Alan... eso sí yo lo percibo, yo estoy en la calle todo el día. Ahora, y normalmente hablando con la gente sobre el tema. En ese contexto yo creo que no sé qué va a pasar con el Partido Aprista después del último congreso, porque un congreso de renovación donde le dices a la gente que ¿no es cierto? Mauricio Mulder, Meche Cabanilla son dos dirigentes clave y Benigno Chirino, olvídate, es la misma historia de siempre, ¿no? La misma historia de siempre. Y Alan siempre. Guardándose sin ningún duda. Pero bueno, ahora es increíble cómo al final terminan lentamente cerrando filas, ¿no? Sí. ¿No? Pero yo no sé si la gente abajo va a aguantar el salto. Ahora, lo que podría ayudar en este tema de Humala y a Nadine, en el tema de victimización es el asunto de su presentación. O sea, eso ha sido dramático. Hay que, no, o sea, ha sido un gesto así casi teatral. Sí, ¿no? Teatral. O sea, a diferencia de los otros que se mandaron mudar, pero marca diferencia. Mira Toledo. La gente habla de Toledo y dice conchudo. O sea, ahora mismo el juez Abel Concha, en este instante probablemente, no sé si en la mañana o ahora mismo o más un rato va a presentar formalmente el segundo pedido de prisión de arresto provisorio con fines de extradición por el caso de Coteva. O sea, ya van a tener dos, ¿no? Y sin embargo tú ves a Toledo rechazando pero yo creo que eso es un resorte que ha movido también no solo al fiscal Juárez, sino al propio Richard Concepción Carhuancho, porque Toledo se escapó de la justicia. A Toledo, el día sábado, antes de que se dictara la prisión preventiva, alguien le dijo, se te viene el Guayco, y salió corriendo. Sí, y se fue. Ahora, y lo que no quieren es que les vuelva a ocurrir algo parecido. Le ayuda a Humala y a Nadine, porque además ese es el otro escenario. Sí, no te olvides lo de Félix Moreno. Félix Moreno ha estado con prisión preventiva 2 meses y medio. A los 2 meses y medio se ha salido mediante una apelación. Y ahora hay una apelación. Presentada la apelación, se argumentará en 15 días. Mario Moretti dice que la apelación tiene altísimas posibilidades de ser admitida. Y yo creo que por esta conducta, por la de anoche, es decir, por este asunto de su abogado diciéndole al juez en cuanto termina de decir si va a la prisión preventiva, el señor, el abogado Espinosa le dice, ok, en estos momentos mis patrocinados están en tal parte, a tal dirección y están viniendo por acá. O sea, eso le ayuda teniendo en cuenta el tema de que no quieren fugar, la justicia le va a ayudar. Pero no sé si en el asunto de obstrucción al proceso, que es la argumentación principal que ha dado finalmente, no solo Juárez, sino Richard Concepción Carhuancho, ¿no? Ahora, ¿qué debería ocurrir para terminar? Porque ya me tengo que ir, Manuel. Tendría que ocurrir que denuncien de una vez, ¿no? 3 años ya tiene esto, ya de una vez. Con toda la argumentación. Todo lo que hemos escuchado ayer debería ser el escenario de un juicio, no de una prisión preventiva. Claro, eso sería bueno preguntarle a Juárez. ¿Qué pasa? ¿Qué le falta para presentar la denuncia correspondiente y que el tema ya se arme un cuerpo legal en el que vayamos al fondo del asunto? ¿Son culpables o inocentes de lo que se les está imputando? Bueno, yo me voy, te dejo ahí. Tienes para... Vas a tener 2 horas sabrosas por delante. 2 horas de cobertura, porque todos los medios están tras la decisión de a dónde llevan a Ollanta y a Nadine. Bueno, vamos a seguir. Gracias, Nicolás. Yo me voy. Mañana voy a estar en la revista Sábado en ATV desde las 10 de la noche, como todos los sábados. Este va a ser un tema de debate de todos modos, de cajón. Tenemos también un informe muy fuerte sobre el tema de violencia, no solo contra mujeres, sino abusos contra menores. Es un asunto gravísimo que está ocurriendo, pero en fin, acá nos reencontramos el lunes. Un gusto, Manuel. Que le vaya bien. Muy buenas tardes.